Muy buenas tardes a todos. Hoy comenzamos con la onceava conferencia recurrente de la Cátedra Abierta de Desarrollo Tecnológico y de Transferencia. Hoy nos acompaña la licenciada Gabriela Trupia, subsecretaria de Vinculación de Transferencia Tecnológica de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Delta. Hoy nos brindará la conferencia La vinculación y la transferencia de tecnología en ciencia y tecnología e innovación en Argentina. Actualmente, Gabriela Trupia es licenciada en Ciencias Biológicas por parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. También tiene una maestría en Gobierno Local por parte de la Universidad Nacional de Quilmes. Tiene varios cursos de posgrado a nivel de gestión de innovación, transferencia tecnológica, coaching de líderes, gestión ambiental urbana y manejo de recursos hídricos, es auditor ambiental, y tiene otros cursos de posgrados. Asimismo, actualmente es la subsecretaria de Vinculación de Tecnología y de Transferencia de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Delta en Argentina. Ella desarrolla gestión de vinculación en los sectores productivos, coordina el programa de enlaces y proyectos de extensión universitaria y coordina el Comité de Sostenibilidad dentro de lo que es la Universidad Tecnológica Nacional a través de su Facultad Regional Delta. Con ustedes, la licenciada Gabriela Tupe, que nos brindará esta maravillosa conferencia y agradecemos su participación. Muy amables. Cualquier cosa adicional, tenemos abierto el canal de chat para que ustedes puedan hacer sus consultas y que puedan dirigir sus preguntas a la licenciada. Con ustedes, la licenciada Gabriela Tupe. Muy amables. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias a la cátedra por haberme hecho esta invitación a conversar, a traer una experiencia personal en temas de vinculación tecnológica y transferencia. Yo siempre digo, bueno, yo soy bióloga de profesión de origen, transité las universidades públicas durante toda mi carrera, ya sea como docente, a veces como investigadora, pero fundamentalmente me he dedicado a la gestión. A veces, al principio de mi carrera, a la gestión ambiental, a la gestión del desarrollo sostenible, en municipios, también en organismos públicos provinciales y nacionales de mi país. Y después ya a partir del año 2006 me dediqué más a la política científica, a la política de innovación, tuve la suerte de hacer en la primera gestión que hubo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, fui subsecretaria de Políticas, y bueno, ahí pude estar en un rol muy activo en el diseño de instrumentos promocionales para la innovación, para la transferencia, y ya después volví a la Universidad Tecnológica Nacional, esta universidad que en Argentina está, digamos, dispersa por casi todas las provincias, tiene 30 sedes en todo el país y que se dedica fundamentalmente a la formación de ingenieros, se dedica a la ingeniería. Y dentro de esas 30 regionales, hace ya casi 10 años estoy trabajando como subsecretaria de Vinculación y Transferencia, que es un área muy interesante dentro de lo que es la Secretaría de Extensión Universitaria, en una facultad regional del cual ustedes ya deben conocer, porque tuvieron la conferencia del doctor Jorge Torga, que es nuestro secretario de Investigación y Posgrado, y del doctor Marcelo Roldán, que es nuestro director de la Unidad de Gestión de la Propiedad Intelectual. Bueno, la Facultad Regional Delta está ubicada en una localidad, está muy cerca de la capital federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una ciudad de neto corte industrial, de perfil industrial, como es la ciudad de Campana, donde hay alrededor de más de 20 empresas multinacionales radicadas desde el grupo Techin, Toyota, Honda, Bayer, empresas de primer nivel, y también hay ubicadas empresas de la cadena de valor de esos sectores industriales, de la cadena de valor automotriz, del sector químico, que ahora no es tan fuerte como lo fue hace unos 30 años, pero es fundamentalmente una zona muy metalmecánica dedicada a la siderurgia y que tiene una fuerte impronta industrial y de logística y portuaria. Así las cosas, esta universidad
entonces tiene mucha relación con el medio socioproductivo, y fundamentalmente lo que hemos aprendido a lo largo de estos años respecto a cómo vincularnos con el medio es lo que les voy a venir a contar. Como yo les dije, yo soy docente de esta universidad, doy la materia de Desarrollo Tecnológico de Innovación, que es una materia optativa para quinto año, es una materia que nosotros le decimos coral, porque está dividida en módulos de conocimiento, donde cada módulo, si bien yo la coordino, la dan especialistas en economía de la innovación, en ODS, en emprendedorismo de base tecnológica, desarrollo territorial, política científica, propiedad intelectual, vigilancia tecnológica, y entre todos componemos una materia que ayuda a los ingenieros y las ingenieras en su último año a insertarse al mundo con una mirada prospectiva, una mirada de futuro, digamos, de qué le esperan, sobre todo con las nuevas tecnologías. Entonces, mi especialidad fundamentalmente es la gestión. Yo me encargo de que, como digo yo, de que las cosas pasen. Para eso me he formado, pero también más que nada he reflexionado sobre la práctica. Lo que más me gusta, por eso me entusiasma mucho dar esta charla, no la llamaría de conferencia, esta charla, es transmitir experiencias personales y reflexiones que hacen de la vinculación un proceso de gestión fundamental en las universidades acá en Argentina, y entiendo que también en América Latina. La vinculación tecnológica y transferencia es una actividad que ha ido creciendo y que requiere que formar redes sólidas de experiencia para que podamos aprender unos de otros, además de las formaciones profesionales que se han venido dando, sobre todo en Argentina, donde ya hay posgrados en gestión tecnológica, en gestión de la transferencia, en vinculación, pero cuando todos empezamos, allá por la década del 90, a trabajar en vinculación y transferencia, nos hacíamos en la práctica, y eso también tiene un valor. Así que vamos a empezar. La primera filmina, Fernando. ¿Qué veremos en este encuentro? Quería comentarles que esta charla la he tomado en todos los materiales que durante los últimos 3 años estuve construyendo en varias capacitaciones y formaciones que nos pidieron, tanto del Ministerio de Educación, la Secretaría de Política Universitaria de nuestro país, como la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, muy preocupados por formar nuevos vinculadores tecnológicos y nuevas camadas de gestores tecnológicos. Entonces, todo esto lo fuimos reflexionando con colegas y amigos de lo que llamamos la red VITEC, la red de vinculación tecnológica de la construyendo este conocimiento que es fundamentalmente empírico, pero bueno, que obviamente tiene para apoyarse en buenas bases sólidas. Vamos a ver. Primero, bueno, cómo la vinculación tecnológica se transforma o adquiere un rol clave en el proceso de esta economía basada en el conocimiento que estamos transitando. Pero además, quisiera hacer mucho hincapié que esta gestión de la vinculación y transferencia tecnológica tiene que tener un carisma y tiene que tener una impronta profesional. Vinculación y transferencia tecnológica exitosa y virtuosa se basa en nuestra práctica diaria, la cual vamos aprendiendo, también en la revisión de experiencias que se publican mucho, ahora hay muchos encuentros y congresos que reflexionan sobre esta práctica, la búsqueda de estas mejores prácticas, pero no con una copia instantánea de lo que van pasando en otras universidades, sino un ayornamiento, una adopción, una adaptación de esas mejores prácticas en nuestras propias instituciones, y además el aprendizaje constante para hacer de esta gestión, por supuesto, un modelo de mejora continua. Eso es lo que voy a tratar de explicar o de conversar, de transmitirle a ustedes. La próxima. Ya en esta cátedra abierta no le voy a
tener que decir a ustedes que la relevancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico y social. Como yo le digo a nuestros alumnos, lo que antes era el capital de trabajo, la tierra, etcétera, que generaba riqueza, ahora la riqueza la genera el conocimiento. Y ese conocimiento es un conocimiento que está disperso en muchos actores, pero fundamentalmente lo que vamos a adquirir competencias es para ver cómo ese conocimiento que se genera en las universidades puede transferirse al medio para aportar a la competitividad y a la productividad empresaria, pero también a generar empleos de calidad y fundamentalmente solucionar los problemas de alto interés social y ambiental que viven nuestras comunidades. Porque nosotros decimos, generamos conocimientos de las universidades, conocimiento ¿para qué? Para resolver esos problemas. Entonces, la vinculación se torna fundamental entre este nexo donde se genera el conocimiento en estos centros que pueden ser las universidades. Yo me voy a focalizar en la universidad como el centro generador de conocimiento y el medio productivo y social para que se despliegue y se haga eficiente esa transferencia, que no es una transferencia lineal. Siempre decimos en nuestra práctica, el conocimiento no es un stock que se acumula en una universidad, sino que es un flujo que se va generando en la universidad y se va compartiendo con diversos actores, y eso va siendo una masa crítica de conocimiento que enriquece a toda la sociedad. La siguiente. Entonces, ¿qué es la vinculación y transferencia? Que nos preguntamos, hay múltiples definiciones, vamos a tomar alguna. ¿Quiénes son los actores? Hay que tener claro cuando uno ejercita la vinculación y transferencia, por ejemplo, en una institución, en una entidad, en una universidad, tener un mapa de actores involucrados, qué marco de análisis en qué marco de análisis nos vamos a ubicar. También voy a hacer una breve referencia a cómo evolucionó la vinculación y la transferencia en nuestro país a lo largo de los últimos 40 años. No hay un modelo único de gestión de la vinculación y transferencia, hay varios modelos, voy a hacer mención a 2 modelos estilizados, digamos, pero hay muchos más. ¿Y cuáles son los mecanismos y canales que se incluyen en la práctica de la vinculación y transferencia y que son los que en nuestras unidades, en nuestras áreas, en nuestras oficinas de vinculación y transferencia vamos practicando y poniendo sobre la mesa para poder llevar a la práctica estas gestiones? ¿A qué sigue? Entonces, ¿qué es la vinculación? La que sigue, por favor. ¿Qué es la vinculación tecnológica? Solo una definición muy amplia es todas las prácticas que establecen vínculos y colaboraciones entre actores como las universidades, los centros tecnológicos, las empresas, los organismos gubernamentales, para promover esta transferencia. Otra vez, la transferencia no es una dirección unívoca de conocimiento en ciencia y tecnología. Nos vamos a enfocar y vamos a decir vinculación tecnológica, pero en realidad el tema es mucho más amplio, es decir, no solamente hablamos de tecnología cuando hablamos de tecnologías duras, pueden ser tecnologías blandas y todo otro tipo de conocimiento social, en ciencias sociales, en otros campos disciplinares, como las ciencias sociales, las ciencias humanas, que pueden ser transferidos, pueden ser compartidos con el medio socioproductivo para poder mejorar la calidad de vida de aquellos que nos rodean, siendo que la universidad es el generador, digamos, el que construye nuevos conceptos y nuevos conocimientos para ello. Y la transferencia es un proceso más de difusión de conocimientos que pueden ser codificados o tácitos entre diversos actores, instituciones de investigación, desarrollo y organizaciones. La vinculación entonces nos habla de vínculos, de cómo generamos ese entorno, esa plataforma, digamos, de relaciones entre los organismos para que la transferencia se produzca o esta co-creación de conocimiento se produzca. Acá lo vamos a usar casi indistintamente, no nos vamos a meter con la teoría, con la parte conceptual de vinculación y transferencia, sino que vamos a ir directamente a la práctica, y en la práctica
generalmente lo vamos a unir como un solo concepto, sabiendo que son conceptos diferentes y que en muchos casos, por ejemplo, la transferencia de tecnología tiene otras herramientas en las cuales no voy a ahondar porque ya ahondaron ustedes, como el licenciamiento de ese conocimiento que se genera, la protección por la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar más que nada de vinculación y transferencia como una práctica de la universidad que le permite relacionarse con el entorno, identificar esos problemas que el entorno tiene y ver cómo a partir de ahí se generan proyectos, actividades, servicios, una serie de acciones para que esos proyectos, esos problemas puedan ser abordados por los centros de conocimiento. La que sigue. Entonces, el marco de análisis para mí en este caso es el Sistema Nacional de Innovación. Nosotros lo usamos mucho en nuestras clases. Yo he transitado posgrados en las maestrías de Ciencia, Tecnología y Sociedad en varias universidades y hacemos mucho hincapié en un modelo que es un modelo normativo, digamos, no es un modelo de la realidad, sino que nosotros modelizamos la relación entre actores para promover la innovación en algo que llamamos Sistema Nacional de Innovación. Y en ese Sistema Nacional de Innovación, para que esas relaciones entre los actores del Sistema Nacional de Innovación pueda darse, es ahí donde involucramos a la vinculación y transferencia como un mecanismo para que esas relaciones puedan fluir virtuosamente, ¿no? Entonces, en ese Sistema Nacional de Innovación va a aparecer el medio, obviamente, generador de conocimiento, centros tecnológicos, universidades, investigadores, etcétera. Va a estar el medio productivo, el medio social, el medio regulador, las legislaciones, los municipios, los gobiernos nacionales y provinciales, los organismos promotores, y en el medio, un poco facilitando esas relaciones, fundamentalmente, para que eso pueda ser, para que eso se pueda dar sistémicamente, están estas áreas de vinculación. Otra vez vuelvo a decir, yo voy a dedicarme a las universidades, para que el sistema de innovación funcione o bueno, sea funcional. En el caso, por ejemplo, cuando yo hice la maestría en gobierno local, en Quilmes, cuya tesis no entregué, por eso no soy máster aún, me dediqué a estudiar como tesis el sistema local de innovación, es decir, reconstruir todos los actores locales que pueden estar aportando a la innovación territorial, empezando por el municipio, las universidades presentes, las cámaras empresarias, los organismos de financiamiento, los organismos profesionales, los organismos regulatorios, y cómo se mueven comparativamente entre un municipio y otro, y cuáles funcionan más sistémicamente para lograr esta mirada virtuosa de la innovación en el territorio. Entonces, en este sistema local de innovación, ¿cuáles son los actores claves de la vinculación tecnológica para que el sistema funcione? Las oficinas de vinculación y transferencia de las universidades, porque están las universidades, pero las universidades tienen diferentes roles. Las universidades forman personas, hacen extensionismo, hacen investigación y desarrollo, pero ahora adquirieron otra competencia que es como una competencia que la han llevado a institucionalizarla en oficinas que relacionan, que hacen estos vínculos con el medio para que esos conocimientos puedan ser transferidos. También están los organismos científicos tecnológicos. En el caso de Argentina está, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial o el de Tecnología Agropecuaria o el CONICET. Hay otros institutos que generan conocimiento o generan tecnologías que no son las universidades, que también tienen gerencias o áreas de vinculación tecnológica. También en el mapa de vinculación tecnológica que aparecen los polos, los parques, las incubadoras y las aceleradoras, cada vez con roles más diferenciales y más escalados en nuestro país. Los últimos años
los polos parques incubadoras aparecen en los 90, pero en los últimos años aparecen las aceleradoras, los venture capital, otros actores de la innovación también están interviniendo en esta relación entre la generación de conocimiento y el medio. Después están las unidades de gestión y las agencias de organismos nacionales y provinciales. Acá, últimamente, también en los últimos años, los gobiernos provinciales, hasta los gobiernos municipales, han generado áreas de vinculación con este rol, decir, bueno, cuáles son las necesidades del territorio, cómo se pueden resolver a partir de las universidades, cómo hago para que esas universidades o estos centros tecnológicos y los problemas se junten y se generen proyectos, cómo se financian esos proyectos, cómo se hace el seguimiento. Y están las unidades de vinculación tecnológica, a las que me voy a referir, porque esto es como una figura particular que ha surgido de la legislación nacional en la década del 90, que es muy interesante, que ha sido una legislación pionera en América, y también las cámaras empresarias. Acá las cámaras empresarias, además de ocuparse de lo gremial empresario, empezaron a ocuparse en los últimos años de mediar esta relación con las universidades, de llevar proyectos, de impulsar proyectos asociativos entre empresas, cámaras y universidades. Entonces tiene un rol fundamental en los sistemas de innovación con un juego ya mucho más efectivo, digamos, de solamente cuidar los intereses de la empresa o de los sectores empresarios. Por otro lado, entonces, el foco de la vinculación y transferencia tecnológica es generar espacio para el desarrollo de innovaciones en diferentes ámbitos. Me acuerdo que cuando hicimos el Plan Argentina Innovadora 2020, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, decíamos, bueno, ¿cuál es el rol de la vinculación en una metáfora muy mundana, digamos? Dijimos, bueno, es como generar una pista de baile donde los actores se encuentren, generen confianza y construyan relaciones para después poder ir hacia la utilización, el uso, la generación de nuevo conocimiento y esta co-creación de innovaciones. En esto las interacciones son fundamentales y por eso le dimos como marco el Sistema Nacional de Innovación, pero también podría ser el Sistema Local de Innovación, el Sistema Provincial de Innovación, para ver si uno puede acotar en el análisis conceptual cuáles son los actores de un territorio. ¿La que sigue? Entonces, la vinculación tecnológica es la gestión de estas relaciones, la gestión de relaciones en donde efectivamente tiene que transferirse o que ponerse, hacerse disponible el conocimiento que se genera en las universidades, en los centros tecnológicos, para resolver problemas del sector, del sector social, ya sean problemas ambientales, problemas tecnológicos, innovaciones, los problemas, digamos, las demandas que tiene el medio para resolver los problemas coyunturales, los problemas de contexto. Entonces, ¿hay un solo modelo para hacer vinculación tecnológica? No, de ninguna manera. Hay modelos, hay prácticas que se pueden englobar en algún tipo de modelos. Yo voy a mencionar dos para ver si se pueden diferenciar, pero las diferencias son muy sutiles, que es un modelo, es decir, siempre los modelos o siempre las prácticas de gestión están en manos de instituciones o entidades o organismos dentro de esas instituciones o entidades. Entonces, cuando un organismo, una entidad, una unidad de vinculación, una oficina de vinculación, se dedica a la gestión y promoción del conocimiento, pero lo hace en conjunto con el sector productivo y social, ese modelo es un modelo muy interactivo, es un modelo en donde se generan proyectos, un modelo más asociativo, pero se complementa con el otro modelo, que es cuando el
conocimiento se genera dentro de una universidad o un centro tecnológico y se transfiere hacia, desde ese OCT, ese organismo científico-tecnológico, se transfiere al medio socioproductivo, a una empresa o a través de la generación de un spin-off o a una empresa en particular para resolver un problema especial. Es decir, ambos modelos, o sea, ya sea el modelo de trabajo conjunto, de hacer proyectos asociativos, donde hay donde las prácticas tienen que ver más con el relacionamiento y los instrumentos también, no es que se complementa con el segundo modelo, donde ya los instrumentos, lo instrumental del modelo de gestión, uso y aplicación y explotación de ese conocimiento requiere prácticas especiales, como yo les decía, por ejemplo, de proteger la propiedad intelectual de lo que se está transfiriendo, hacer licenciamientos, generar una nueva empresa de base tecnológica dentro de la universidad o en el centro tecnológico que esté trabajando. Entonces, todo eso conforman distintos modelos y cada modelo, ¿para qué sirve analizarlo a partir de modelos? Porque nos da la pauta de qué prácticas, de qué conductas, de qué canales, de qué herramientas tenemos que tener dentro de la universidad, por ejemplo, si queremos poner en práctica estos modelos, porque las herramientas no van a ser lo mismo, los profesionales no van a hacer lo mismo, vamos a tener que especializarnos, vamos a tener que formarnos, hacer alianzas y tener instrumentos bien determinados para que esos modelos después se sostengan en el tiempo. ¿La que sigue? Entonces, la vinculación tecnológica, como hoy la entendemos en nuestro país, que tiene un despliegue muy importante, es decir, todas las universidades nacionales y también las universidades privadas tienen oficinas de vinculación tecnológica y transferencia, muchas ya tienen otras estructuras como incubadoras, tienen unidades de gestión de la propiedad intelectual en muchos casos, en otros de manera más incipiente. Todas han podido construir mapas de oferta tecnológica para hacer visible a la sociedad cuáles son los problemas o los campos disciplinares en los cuales pueden resolver problemas, incluso sobre todo a las empresas. Se han generado redes. Tenemos la red VITEC, como yo les dije, tenemos otras redes dentro de UTN, tenemos la red de oficinas de vinculación tecnológica, es decir, hoy es una práctica dentro de la universidad indiscutible, incluso dentro de las universidades. Ustedes saben que las universidades, como por ejemplo UTN, están divididas en facultades. Las facultades pueden ser por campos disciplinares, en el caso de la UTN somos todos dedicados a la ingeniería, son territoriales. Todas tienen su área de vinculación tecnológica con distinto grado de desarrollo. Pero para llegar acá hubo un camino muy largo. Primero, la primera mitad del siglo XX, fundamentalmente, es cuando en Argentina se pone en valor la tercera misión de las universidades, esta misión que empieza a ver a la universidad como un agente de cambio, la misión de extensión, llamada al principio extensión, y que viene a complementar, obviamente, ya la misión de enseñanza académica y la misión de investigación que habían adquirido las universidades. Esta misión de la extensión universitaria, que la universidad abre la puerta al entorno y construye y se interesa ya deja de ser los claustros, están enclaustradas y se dedica a ser receptiva a los problemas de la comunidad donde está inserta y hacer trabajos con ella, etcétera, etcétera, empieza a tomar otro matiz a partir de la década de 50 y 60, cuando el desarrollo tecnológico tiene una impronta diferente en nuestro país y en nuestro país se generan los grandes institutos o centros tecnológicos como el CONICET, como el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTA, y después otra serie de centros tecnológicos que empiezan
a crearse la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Estudios Espaciales, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional Geográfico, es decir, empiezan a generarse institutos autárquicos que se especializan en desarrollos tecnológicos y desarrollo de conocimiento y complementan la presencia de las universidades. En la década del 80 y 90 aparece esta función de la vinculación tecnológica, es decir, aparece el reconocimiento de que las universidades, en principio se empiezan a generar algunas iniciativas dentro de las universidades más importantes, como la de Rosario, o mismo en el CONICET, donde empiezan a surgir la necesidad de transferir este conocimiento, de tener una actividad más, una acción más activa respecto al conocimiento que se genera de manera disciplinar o tecnológico y cómo se transfiere al medio. Y empiezan a discutirse hasta la década del 90, en donde surge una ley, la 23.877, que es la Ley Nacional de Promoción y Fomento a la Innovación, una gran ley que tuvimos en 1990, donde se pone sobre la mesa la vocación del país, a través de un instrumento legislativo, de generar innovación, de promover la innovación en las empresas, fundamentalmente en los pymes, y crea la figura de unidad de vinculación tecnológica, que es una unidad, así lo define la ley, es una entidad que actuaría entre los centros generadores de conocimiento y el sector productivo para facilitar esa relación, y se lo llamó VT. Esa VT podía tener distintos formatos, después voy a comentar algunos de ellos, pero se establece por ley que empieza a aparecer una nueva figura, que son las VT, que al principio son figuras casi todas de derecho privado, fundaciones, consultoras, empresas, asociaciones civiles, que empiezan a tomar este rol de vincular. Son al principio externas a las universidades y a los centros tecnológicos, y hacen esta vinculación, este cosido fino entre el sector productivo y el sector académico. En la década del 90, ya con la Ley de Educación Superior, habilita que las universidades actúen como VT, como unidades de vinculación tecnológica, per se, sin necesidad de ser habilitadas, porque las VT acá en este país son habilitadas, deben ser reconocidas, uno tiene que acreditar la calidad de VT frente a un organismo, pero las universidades empiezan, ya se las habilita, per se, por ser universidades, por ser centros generadores de conocimiento, y pueden tener el rol de unidades de vinculación tecnológica. En el 2003 se crea la red de vinculación tecnológica de las universidades nacionales, la red VT, que sigue funcionando y que este año tiene la virtud de la UTN de presidir esa red que están todas las universidades nacionales. Para adelante, a partir del 2003, se va consolidando dentro de las universidades nacionales esta idea, esta gestión, esta modalidad de poner en marcha las unidades de vinculación tecnológica, oficinas de vinculación tecnológica, o el rol o el estatus institucional que se le quisiera dar, para poder llevar adelante la función de vinculación tecnológica, es decir, vincular el sector productivo y social con el sector académico, y cada vez se va consolidando más y haciendo esta reflexión de cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los mejores modelos, cuáles son los modelos más virtuosos. Y en ese camino, por ejemplo, tenemos algunas universidades que hoy son modelo a nivel nacional e internacional, como la Universidad Nacional del Litoral, que está ubicada en la provincia de Santa Fe, que ya tiene, cuyo rol de VT ya tiene 40 años también, y es un poco quien ha formado el resto de las unidades de vinculación tecnológica u oficinas del resto de las universidades, porque ellos nos han podido, así hemos hecho siempre
las VTs o oficinas de vinculación tecnológica de las universidades, que son más maduras, que tienen más años, nos han transferido su conocimiento, sus prácticas, y nosotros vamos adaptándolo a los distintos contextos, distintos ámbitos, pero siempre vamos teniendo un aprendizaje a partir de los que recorrieron estas etapas, estas primeras etapas de generar vinculación tecnológica. La que sí. Estas VT, estas unidades de vinculación tecnológica generadas por la ley 23877, que ahora hay un abanico enorme de unidades que están asociadas no solamente a universidades, sino, como les decía, pueden ser entidades de derecho privado. Por ejemplo, hay unidades de vinculación tecnológica asociadas, vinculadas a una universidad o hay universidades habilitadas como VT. Por ejemplo, hay algunas, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más grande que tiene nuestro país, en la década del 90 generó una sociedad anónima que se llama UBATEC, que está conformada por el gobierno de la ciudad, la sociedad rural, la Unión Industrial y la UBA, y ellos se encargan, son una sociedad anónima que se encarga de hacer vinculación tecnológica de los conocimientos generados en la UBA. Eso es un modelo, es una VT vinculada a una universidad. Hay otros casos donde hay fundaciones generadas por la universidad, por ejemplo, la fundación de la Universidad de Mar del Plata, que es una fundación vinculada a la Universidad Nacional de Mar del Plata, que le facilita sobre todo las herramientas administrativas para que los proyectos conjuntos con el sector productivo puedan ser gestionados de una manera más ágil con normas administrativas acorde al derecho privado. También hay VT vinculadas a organismos científicos o instituciones, por ejemplo, en nuestro país, el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas, que es el organismo de formación de recursos humanos de investigadores por excelencia. También tiene una fundación que se llama Innovate, vinculada al organismo también para generar esta relación de manera más ágil. Hay VT mixtas, que son, bueno, la de la UBA o UBATEC puede ser algo así mixto, es una sociedad anónima, pero conformada por muchos actores, cámaras empresarias, etc. Hay VT independientes, por ejemplo, la VT más antigua, una de las más antiguas que tenemos, que es el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, en la cual yo también participo, es una VT de derecho privado, es una fundación que es conformada por profesionales, en los cuales ahí que también se administran y se generan proyectos entre el sector público, entre el sector académico y el sector productivo, también se administran proyectos, se hace mucha capacitación para las nuevas áreas de vinculación tecnológica o las nuevas VT, se participa en las discusiones de las nuevas legislación que se discute sobre estos temas y tiene un rol muy activo en las mesas de trabajo, sobre todo en planificación de ciencia y tecnología que genera las áreas de gobierno. Después hay VT, bueno, esos son VTs independientes, también VT vinculadas a una empresa, por ejemplo acá la Cámara de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, DIMRA, tiene una función muy activa como VT también, lo mismo una organización que se llama CIDETER, que trabaja en la provincia de Santa Fe para el clúster de maquinaria agrícola, en donde ellos también, es una VT habilitada, que lo que hace es estar todo el tiempo viendo las necesidades del sector de maquinaria agrícola de nuestro país y mirando el sector o teniendo vinculación o generando la vinculación con el sector académico, el sector tecnológico, para poder generar innovaciones y resolver problemas de ese sector en particular. La que sí. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la VT o de las
o de las oficinas también. Bueno, formular proyectos de ejecución. Ya al nombrar las funciones, nos vamos dando cuenta cuáles son las capacidades que tenemos que tener en la VT. Porque tenemos que saber formular y ejecutar proyectos de I+D, gestionar financiamientos que pone a disposición el Estado, tener habilidades de vinculación. Las que están asociadas a las cámaras empresarias, lo mismo, buscar financiamiento público, administrar fondos de terceros, que es una competencia no menor, las rendiciones para hacer rendiciones de proyectos, de financiamiento de proyectos, siempre son muy engorrosas, hay que tener muchas habilidades, y después tener desafíos de sostenimiento y crecimiento. Las VTs independientes tienen ese desafío, cómo financiarse a partir de un canon que los financiamientos públicos permiten que la VT adquiera cuando gestionan un proyecto con fondos de tercero. ¿A qué sigue? Entonces, ¿qué mecanismo tenemos las áreas de vinculación tecnológica para intervenir en procesos de generación de innovaciones? Primero, tenemos que tener claro que tenemos que tener una estructura dentro de las universidades, una estructura institucional acorde a lo que querramos lograr, al modelo de vinculación que querramos poner en juego, a las actividades que tengamos que poner, que tengamos que llevar en la vida diaria. Tenemos que también, por ejemplo, tener mecanismos estandarizados y sistematizados para proteger resultados de la investigación y transferencia. Si queremos, por ejemplo, no todas las universidades, no es nuestro caso, por ejemplo, tener habilidades para el desarrollo de spin-off, pero sí tenemos muchas competencias para generar contratos de I+D, que van desde competencias de saber redactar contratos complejos, de tener un buen abogado especialista en transferencia, de que se puedan revisar nuestros intereses y poner en juego en todos los contratos, saber hacer proyectos de I+D conjuntos con empresas o con otras instituciones públicas. Lo que sigue. También todos los mecanismos para transferencias de conocimiento maduro, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra facultad, la posibilidad de transferir conocimientos maduros, es decir, que no generan tal vez innovación, pero resuelven un problema a través de consultorías y servicios a terceros. Bueno, tanto esos servicios como la formación de recursos humanos a través de capacitaciones, para el sector público, para el sector privado, requiere competencias específicas que están sentados en nuestras oficinas de vinculación. Cómo identificar una demanda, cómo hacer una buena propuesta, propuesta técnico-económico para la empresa, cómo hacer el seguimiento, cómo seleccionar los mejores formadores en el caso de las formaciones, cómo acompañar a los docentes e investigadores que se van a meter en esos proyectos, cómo hacer las rendiciones. Entonces, otros mecanismos que también tienen que ver con las vinculaciones con la empresa, que por ejemplo en el caso nuestro de la facultad no las manejamos nosotros en nuestra área de vinculación, son las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales que hacen nuestros alumnos y alumnas en las empresas para recibirse las prácticas profesionales supervisadas, también son un mecanismo de vinculación. Es un mecanismo que nos da la posibilidad de vincularnos con una empresa, de conocerla, de conocer cuáles son sus demandas y relacionarnos con ellas. También el mecanismo de becarios e investigadores en empresas, que acá fue un mecanismo que incluso estuvo financiado por el Estado. Muchos investigadores tenían la posibilidad de hacer parte de su carrera dentro de una empresa en lugar de hacerlo dentro de un centro científico-tecnológico. Después hay otros mecanismos que son también muy interesantes, como organizar conferencias conjuntas, participar de redes públicas y privadas, hacer publicaciones conjuntas. En el caso de nuestra facultad, por ejemplo, somos parte de la Agencia de Desarrollo Local de Campana. Esa relación de estar sentados en un organismo de promoción local hace que con las cámaras empresarias,
con las empresas, con el municipio, hace que esa relación nos permita ir aceitando lo que va a después ser los mecanismos de vinculación tecnológica que vamos a llevar adelante, porque vamos generando una relación de confianza y una relación sostenida en el tiempo, porque esta agencia ya lleva más de 20 años de reunión, de presencia periódica en el territorio. ¿A que sí? Bueno, sí, a que sí. Esto ya lo mencioné, las acciones de vinculación, bueno, por supuesto, creo que ya lo deben haber visto tal vez en algún momento de sus clases, de sus conferencias. Nosotros nos basamos conceptualmente en este modelo del triángulo de Sábato, este modelo virtuoso que supo Sábato en la década del 60, Jorge Sábato, un profesor, un investigador que reflexionó y que hizo tantos aportes en la política científica nacional, científico-tecnológica, diciendo que la virtuosidad de la relación para las innovaciones, para la gestión del desarrollo, tenía 3 puntas. El Estado, por supuesto, como orientador, como promotor, como regulador, el sistema científico-tecnológico, fundamentalmente él hacía mucho hincapié en las universidades, y la estructura productiva, las empresas. Del triángulo de Sábato han montado a otras figuras, como, bueno, poner un cuarto vértice para también los aspectos más sociales, pero ese triángulo original es el que nos da la plataforma para decir, bueno, ¿cómo debe ser esta relación entre las universidades y el entorno para que sea virtuosa, genere relaciones y se apunte al desarrollo local? Y en eso, ¿cómo ponemos en juego la práctica de la vinculación y transferencia? Entonces, la vinculación y transferencia en ese marco es un proceso complejo, es interactivo entre diversos actores. Ustedes piensen que cada actor que fuimos mencionando, la academia, el Estado, las cámaras empresarias, las empresas de forma individual, los organismos reguladores, los organismos promocionales, cada uno tiene su política, sus prácticas, sus rutinas, su burocracia, sus intereses. Entonces, los intereses, la práctica de la vinculación tiene que tener personas profesionales que se vayan entrenando en el arte de la negociación, en el arte del respeto, de la confianza, para que esos proyectos puedan darse, para que esa unidad que nosotros tenemos en la práctica, que es el proyecto, pueda darse y llevar a buen término, y eso sea una relación virtuosa. ¿Para que sí? Entonces, vuelvo al tema de las universidades, que es lo que conozco. Por supuesto que la vinculación tecnológica y la transferencia no prima solamente en las universidades, están los centros tecnológicos y son en otros organismos. ¿Qué es lo que hace falta para que la universidad, o por lo menos cuál es nuestra experiencia respecto a cómo llegar a esta práctica sostenida de la vinculación? Porque si bien yo hace 10 años que estoy, nosotros hemos sido habilitados como VT o reconocidos como VT en el año 1997, y tenemos una práctica efectiva de la vinculación tecnológica y transferencia desde el año 2003. ¿Qué ha pasado? Primero, tenemos claro la política y la misión de la vinculación en la organización, es decir, nos hemos tomado el tiempo para definir cuál es la misión de colaborar con la universidad para que se inserte en el medio, generando riqueza, apoyando el desarrollo territorial y también el desarrollo de tecnologías locales. También tener marcos normativos propios, tanto los marcos normativos de la universidad como generar nuestros propios marcos normativos. Por ejemplo, tenemos reglamento de servicios a terceros, tenemos claramente estipulado cuál es la contribución marginal que puede cobrar la universidad en un sistema, en un proyecto, en un servicio, cómo se le paga a los investigadores y a los docentes, de qué manera se rinden los proyectos. Todo eso generó una serie de normativas internas que tienen que ser conocidas por todos,
También, bueno, lo de propiedad intelectual, que eso vino más recientemente, pero tenemos marcos normativos internos porque eso ya, entonces, despersonaliza toda la gestión, ya no es un tema mío de que yo quiero que sea de determinada manera, sino que tenemos que cumplir con el marco normativo que nos hemos impuesto y que hemos generado entre el área de extensión vinculación. Tenemos una estructura organizacional que después se las voy a comentar. Tenemos funciones operativas, nosotros somos alrededor de, entre el área de vinculación propiamente dicha, más el área de capacitación y formación a empresas, seremos alrededor de unas 11, 12 personas, depende, de las cuales 4 somos profesionales, y tenemos mucho soporte administrativo trabajando, dependemos del área de prensa para toda nuestra oferta tecnológica, también tenemos un área administrativa y una fundación que nos administra los fondos, muy operativa. En general, ahora vamos a hablar un poco de las dificultades que hemos tenido las áreas de vinculación en Argentina, pero eso lo vamos a dejar, y algunas propuestas de mejora en la gestión de la vinculación. La que sí. Siempre, como les dije, tenemos que tener claro, tener una política institucional. Yo a veces me ha tocado ir a asesorar muchas universidades que me han pedido que los ayude a transitar el camino de generar una oficina de vinculación o una unidad. Entonces digo, bueno, vinculación tecnológica, ¿para qué? ¿Cómo es el entorno? ¿Qué es lo que quieren aportar? ¿Qué es lo que están dispuestas a hacer? ¿Qué prácticas pueden adquirir? Entonces, siempre establecer una política antes de la práctica. Esa política nos da ordenamiento porque después, a partir de esa política, podemos armar la estructura, podemos pedir a nuestras autoridades que asignen recursos. Los recursos son para contrataciones especiales, para formación de nuestros recursos humanos dentro de la vinculación, del área de vinculación. También tenemos que lograr posicionar el área de vinculación en el resto de la universidad, en nuestro caso de la facultad, que nos sea reconocida. Y planificar objetivos y planificar qué queremos para este año, cómo tener indicadores, cómo nos ha ido con los indicadores, cantidad de proyectos, facturaciones, relaciones, cantidad de servicios. Tenemos divididos las vinculaciones en 4 tipos de proyectos: asistencia técnica, consultoría, transferencia, también podemos capacitación. Entonces, tener bien claro cuáles son la política, la estructura, las capacidades que necesitamos y nuestros indicadores. La que sigue, eso es institucional. Después tenemos que comunicar esa política. Nosotros lo que hacemos es un esfuerzo grande en que toda la comunidad de la universidad apunte, sepa que de nuestra existencia y que es un área de servicio, es un área de servicio para el resto de la facultad. Es decir, cualquier investigador, investigadora, docente que quiera hacer una vinculación con el medio, una transferencia, que lo llaman, que conoció a alguien en un congreso, que quiere organizar una jornada, que lo que sea, que pase por el área de vinculación, que nosotros tenemos los mecanismos institucionales para ayudarlo. Y que sepa cuál es la misión de la facultad en este tema. Acá les voy a dejar escrita la misión, que bueno, la pueden leer. La misión siempre es el resumen, digamos, del rol de la institución y cuál es el rol, el aspiracional, digamos, que nosotros queremos respecto a cómo se posicione la facultad en nuestro entorno. ¿Lo que sigue? Bueno, como les dije, tenemos que tener marcos normativos. Nosotros tenemos marcos normativos de propiedad intelectual, servicios a terceros, reconocimiento y pago a investigadores, cómo se realizan los convenios con un diagrama de flujo, cómo se firman, quién es el que ratifica esa firma, cómo se digitalizan, dónde están. Y también empezamos a tener un marco, pero es a nivel de la universidad, nosotros en la facultad no hemos avanzado sobre eso, de creación de empresas de base tecnológica. También la recomendación nuestra es, hemos
consultó muchísimos marcos normativos, desde la UNL, que es nuestro faro, digamos, hasta otros, pero evitamos la copia, siempre adaptamos y lo reflexionamos internamente. También tenemos que tener mucha atención en que no aplicar prácticas incompatibles con la entidad, y hacer una revisión continua. Cuando digo prácticas incompatibles, por ejemplo, cuando damos servicios a terceros, tenemos muy claro y explícitamente que no podemos dar servicios que compitan con el desarrollo profesional de nuestros ingenieros en el medio. Nosotros damos servicios se llaman servicios tecnológicos de alto nivel, que lo pueden hacer por el equipamiento que acá puede haber en la facultad, pero que no va a competir con un graduado que tiene su propia empresa, digamos. Lo que sigue. La estructura organizativa, bueno, va a depender de qué rol querramos darle, cómo va, de dónde va a depender, si va a ser una secretaría, una subsecretaría, una dirección, una oficina, una unidad. Si tiene vinculación, obviamente, con las otras áreas, tiene que tener muy buena vinculación, fundamentalmente con el área administrativa, con el área de comunicación, por supuesto con las autoridades máximas que den el apoyo a esa unidad de vinculación, y tiene que ser una dependencia efectiva y eficaz, porque cuando trabajamos con empresas en la vinculación tecnológica, muchas veces las empresas empiezan a desconfiar por las trabas burocráticas o lo que fuera que la universidad le pone, porque, no sé, en enero, febrero, el receso, entonces no trabajan. Bueno, eso tenemos que tener claro, que vamos a tener que poner una estructura que probablemente tenga sus propias normas y su propia lógica dentro de otras lógicas de la universidad. Si tenemos una estructura, una unidad de vinculación, como el caso nuestro, con una figura jurídica distinta, ¿cómo establecemos esa relación? Por ejemplo, con una fundación. Pero eso es bien particular de Argentina. ¿La que sigue? ¿Qué hace? ¿Qué funciones operativas hacemos? Bueno, primero relevamos necesidades y demandas. Para eso tenemos un rol que nosotros le llamamos vinculador tecnológico, que es un ingeniero, en este caso tenemos dos, que van recorriendo las empresas y se meten en los problemas y tienen largas conversaciones con ellos. Las empresas en general no dicen, esto es una demanda tecnológica, dicen cuáles son los problemas que tienen. Y después nosotros en una reunión ya más de gabinete desagregamos esos problemas y decimos, bueno, esto se podría resolver con una capacitación, con una búsqueda de financiamiento, con la generación de un proyecto conjunto con el departamento de mecánica, etc. También elaboramos la oferta de servicios tecnológicos y capacidades, que la tenemos en nuestra página web, la comunicamos, formulamos los proyectos, hacemos el seguimiento y la rendición, articulamos con los actores locales y regionales. Por ejemplo, la semana que viene, la otra, participamos de las rondas de negocios que se generan en la provincia de Buenos Aires, y entonces tenemos contacto con todas las cámaras, con las empresas de la zona, como si somos una oferta, un oferente de servicios más, pero especializados. Gestionamos los convenios y acuerdos, buscamos financiamiento cuando vienen, por ejemplo, para el mundo emprendedor o con pymes, donde, bueno, hasta el año pasado había mucho financiamiento en nuestro país disponible para proyectos de innovación. Elaboramos los procedimientos internos y asesoramos en propiedad intelectual e impulso de emprendedorismo, esto en los últimos años. ¿La que sigue? Los recursos. Por supuesto que tenemos recursos humanos especializados, tratamos de que las personas que pasen por acá puedan hacer cursos de posgrados, necesitamos recursos financieros a veces para viajar, para poder hacer los folletos correspondientes, recursos tecnológicos e infraestructuras con sistemas de gestión que nos ayuden a gestionar y rendir los proyectos, obviamente recursos de tiempo y planificación. También tenemos que optimizar esos recursos, por eso es tan importante la planificación y tenemos los roles bien distribuidos dentro del área de vinculación. ¿La que sigue?
Bueno, acá tenemos desplegados los recursos que nosotros, lo que podemos, digamos, lo que a nosotros nos parece que es un mapa de las capacidades y los recursos que desplegamos para poder llevar adelante la vinculación de manera correcta. Por supuesto que necesitamos capital relacional, necesitamos la generación de ingresos, que no es el único. El propósito de la vinculación tecnológica no es generar ingresos, no es financiero. Esto fue una larga discusión en el rol de la vinculación tecnológica a lo largo de los años, pero no es el principal. Pero sí es un rol generar ingresos, sí se generan ingresos. Entonces, tenemos que tener claro que eso va a generar un impacto en la universidad para bien, porque le van a entrar por lo que nosotros llamamos producidos propios, y eso necesita también un desarrollo de capacidades en administración, de esos fondos, y como yo les decía, una serie de acciones para poder distribuir esos recursos que vamos generando entre las personas que fueron partícipes de esos proyectos. Tenemos que hacer desarrollo de capacidades, trabajar en red, establecer normas y procedimientos. Tenemos que tener prácticas para el aprendizaje y la maduración. Esto es muy importante, lo que yo les decía, el benchmarking con otras instituciones, la participación en redes, la capacitación específica y el intercambio de opiniones y consultas. Y después, bueno, tener claro que necesitamos recursos específicos, operativos, tecnológicos, humanos y financieros. Sin esto, una gestión de la vinculación tecnológica puede ser hasta simbólica. Nosotros ya pasamos a la etapa simbólica de decir, hacemos vinculación. No, la hacemos en forma efectiva. La que sigue. ¿Cuáles son algunos obstáculos que hemos identificado a lo largo de todos estos años? A veces los investigadores que se dedican mucho a generar conocimientos específicos y de altísimo nivel, pero no están interesados en proyectos de vinculación, porque los saca de su día a día, los saca de su lógica de investigación, de investigar para el paper, de investigar para cumplir con el financiador, que en muchos casos es o la misma universidad o el CONICET. Después, hay una política de promoción de la investigación pública que muchas veces no está orientada a resolver demandas, y a nosotros, en el caso de las formaciones en ingenierías, es un problema porque está más seteado para el lado de la investigación fundamental que la aplicada. Otra cosa es que no tenemos, las empresas a veces no conocen el acervo de conocimiento que tienen las universidades. También se nos dificulta compartir los resultados de investigación porque o no están bien protegidos, o a veces las unidades de vinculación, las oficinas de vinculación, no sabemos en qué andan los investigadores, a dónde han avanzado, cuál es el camino que han tomado. También los investigadores dependemos de ellos, de que podamos hacer una buena divulgación de esos resultados de manera atractiva, y a veces no podemos encontrarle la vuelta. Muchas veces los proyectos conjuntos tienen miles de trabas administrativas que la pone la universidad o la empresa o el organismo de financiamiento. Eso también es un obstáculo y desalienta la vinculación y la generación de proyectos conjuntos. Se retrasan los plazos, hay incertidumbre en los resultados, y la cultura empresarial, por lo menos en este país, es bastante resistente, fundamentalmente las pymes, a ir a las universidades a resolver sus problemas. ¿La que sí? Bueno, ya lo dije de distintas maneras, tenemos que hacer un fortalecimiento de la vinculación a través de estos mecanismos de desarrollo conjunto. Tenemos que lograr que la universidad, la facultad, donde estemos, reconozca nuestra área como una estructura de apoyo e intermediación. Nosotros, ese es nuestro rol. También tenemos que hacer mucho hincapié en la cultura intrínseca de la institución para que lo vea como una oportunidad. Marcos normativos, recursos, articulación interna, trabajo en red. Siempre volver a los autodiagnósticos y plantear un modelo propio de vinculación sin copiar
lo que nos parece que fue muy exitoso para una universidad, tal vez no funcione para la nuestra, y siempre tener a mano las herramientas de planificación, pero completo, no solamente para planificar, para desarrollar, para ejecutar, sino además para hacer evaluación, monitoreo y evaluación y tener nuestros propios indicadores. ¿A que sí? Bueno, simplemente mostrarle cómo es nuestra área, es la Secretaría de Extensión, de ahí depende la Subsecretaría de Vinculación y Tecnológica y Transferencia, tiene 4 áreas, la de cursos extracurriculares, la de cultura y comunicación, tenemos una dirección de vinculación al graduado y una de responsabilidad social universitaria, la que sí. Esto pasa, nosotros tenemos ahora un área de propiedad intelectual y 3 áreas más administrativas, que una es coordina el extensionismo y también el impulso al emprendedorismo, una coordinación de trabajo de terceros que maneja todo lo que es convenios y los servicios tecnológicos de alto nivel, los que son contratos, acuerdos de confidencialidad, acuerdos de transferencia de material, todo lo que es bien normativo, y un soporte a la gestión administrativa, que bueno, es lo que nos resuelve el día a día, digamos. ¿La que sí? Bueno, creo que, no sé si tenemos tiempo, pero si no lo dejo, tenemos muchas experiencias, muchas experiencias, tanto, acá solo menciono 2, uno es con una cooperativa, una fábrica recuperada, donde trabajamos con el Departamento de Ingeniería Mecánica, financiado por el Gobierno Nacional, hicimos una puesta en común de modernizar el proceso de conformado de chapas, fue muy interesante ese proyecto, y después tenemos otro, por mencionar otro, en el otro extremo, es el grupo de biopolímeros que está haciendo hoy un proyecto conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para el uso de, digamos, de batatas, digamos, que se tiran de la batata, para hacer biopolímeros, unos nuevos materiales a partir del almidón de la batata. ¿Que sí? Bueno, terminé, por suerte, no estar cansado de escucharme. Por supuesto que todo lo que quieran saber de nosotros, que les haya interesado, por supuesto ahora quedo abierto a preguntas, pero si no me escriben y seguimos conversando en cualquier momento. A mí es un tema que me encanta dedicarme a esto, me encanta que haya gente joven como en nuestra área que se van metiendo y se van formando, y bueno, es un gusto haber conversado hoy con ustedes. Muchas gracias, Gabriela. Una presentación increíble. Me ha encantado la participación que has tenido el día de hoy en la cátedra. No sé si dentro de los participantes hay alguna duda o consulta para poder generarlas dentro de lo que es la cátedra y la conferencia. La pueden hacer a través de lo que es el chat. Yo tengo una consulta, Gabriela, en este caso. ¿En qué momento Argentina tomó la decisión de definir polos? ¿Estos polos están orientados a polos de desarrollo provinciales o están orientados a polos de desarrollo económicos dentro de lo que es la región argentina? Los polos tecnológicos, ¿Correcto? los polos surgieron también en la década del 90 y surgieron como estructuras, digamos, físicas, ¿no? Hay polo, por ejemplo, está el polo tecnológico constituyente, que está acá en la provincia de Buenos Aires. Fue una política a nivel nacional. El polo tecnológico, el PTLC, el polo tecnológico Litoral Centro, que es fantástico porque está la universidad, está el CONICET, y ahora hay empresas de base tecnológico, está el municipio de Santa Fe y está la provincia. Eso tiene la ventaja, digamos, la virtud de que cuando uno está cerca físicamente, las relaciones se dan de manera mucho más natural. Paraná, que es la capital de la provincia de Entre Ríos, también ahora generó un polo tecnológico, es decir, se dio una política muy activa en los 90, pero ahora como que en los últimos 5 años se retomó más a nivel distrital, digamos, a nivel
provincial y empiezan a aparecer estos lugares en donde conviven universidades, centros tecnológicos y sobre todo empresas de base tecnológica. Súper. En este caso, al definir estos polos, obviamente desarrollaron parques tecnológicos ligados a estos ejes económicos. ¿Qué tan difícil ha sido la implementación de estos parques dentro de esos polos? ¿O ha Yo creo que salido de manera natural? me parece que el problema fundamental es que, bueno, teniendo la facilidad territorial, digamos, física, los terrenos, etcétera, la mayor problemas son, bueno, de inversión para ir escalando eso que vos ponés en algún momento, y también cómo se dan las relaciones, porque las relaciones, por más que sean instituciones que siempre son las mismas, vos sabés que depende mucho de las personas, de los momentos políticos en que se dan, y entonces los parques tecnológicos me parece que han sido muy buenas iniciativas, pero no han crecido todos al ritmo que debieran haber crecido. Digo, por ejemplo, si uno va a Alemania, le llama la atención como el Fraunhofer tiene estos parques, ¿sí? Donde está la empresa, la universidad, los centros tecnológicos en el mismo espacio físico y el virtuosismo que tiene eso. En Argentina se ha dado en algunos lugares, por ejemplo, una política hace años que se llamó Centec, de centros tecnológicos, que tenía un poco la lógica de parques y de polos, pero hay muy pocos que han podido escalarse, digamos. Empezaron bien, pero se han quedado como detenidos. Yo creo que las dificultades se dan en las relaciones, en las políticas institucionales, en las normativas internas de cada uno, bueno, y sobre todo en las inversiones que requieren. Súper. En el caso, por ejemplo, se daba un esquema orientado al desarrollo de las unidades de vinculación y de transferencia en este caso. Eh, en este caso, las unidades independientes pueden optar a fondos estatales para poder desarrollar ese tema de vinculación y de transferencia? No, digamos, financiamiento para el fortalecimiento de esas unidades ha habido muy poco. Hubo en algún momento, para fortalecerlas, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, en el año 2012, hubo un programa de fortalecimiento de unidades de oficinas de vinculación tecnológica, en donde uno se postulaba a ese programa y durante un año el Estado financiaba capacitaciones y recursos humanos para fortalecer esa unidad. Pero eso fue algo excepcional, te diría. En general, las unidades de vinculación tecnológica, las oficinas, etcétera, se fortalecen con sus propios recursos, digamos. Súper. Última pregunta, en este caso, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que han tenido como Universidad de Tecnológica Nacional a través de su facultad regional Delta en términos de la conformación y el fortalecimiento de su VT? ¿Qué ha sido lo más difícil a lo largo de estos años? ¿Y cuánto tiempo ustedes están desarrollando las actividades de la unidad? Lo que pasa es que la Universidad Tecnológica Nacional es muy disímil, tiene 30 facultades. Entonces, algunas facultades de la UTN tienen más desarrollo en vinculación tecnológica que la misma universidad. Porque al estar lejos físicamente cada facultad una de otra, se fueron relacionando con sus medios y fueron teniendo su propio desarrollo local y de institucional de manera disímil. Lo más difícil, me parece, para la Universidad Tecnológica Nacional es un tema propio de la universidad, es que tiene 30 regionales dispersas en un país gigante, en donde se nos es difícil juntarnos, a veces intercambiar prácticas, entonces a veces tenemos hasta posiciones contradictorias, pero bueno, hay una intención de la universidad en generar una sola política. Después, a nosotros en particular, la verdad que tenemos un desarrollo en vinculación tecnológica muy nutrido porque nuestro entorno es muy demandante.
porque el entorno nos exige todo el tiempo estar capacitados para atender las demandas. Es una zona netamente industrial. Súper. No sé Una si... cosa que sí, Ajá. ahora que Dime. recuerdo, es la migración a veces de la gente. Es decir, nosotros tenemos personas que se forman, muy formadas, pero después se van a trabajar al sector privado. Entonces tenés que volver a empezar. Okay. Y en este caso ustedes hacen el esquema, me imagino, desde pregrado hasta doctorado, quedan dentro de la propia unidad, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, en las unidades, en las oficinas de vinculación tecnológica, la mayoría de las personas que trabajan tienen, digamos, son del claustro no docente, son técnicos administrativos, por más que sean profesionales. Y a veces, si se forman, si están muy bien formados, no tenemos, manejan más la gestión y tienen ofertas del sector privado y entonces se van y hay que volver a empezar a formar gente nueva. Otras personas. O sea que entonces las unidades tienen una alta rotabilidad por el tema de que las personas que llegan dentro de las unidades son personas altamente capaces para poder gestionar fondos de investigación a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Claro, sí, adquieren esa capacidad, adquieren la capacidad, que es una capacidad muy requerida, porque saben después hacer estas tareas administrativas, sobre todo rendición, captación de fondos, y eso es una capacidad que después, por supuesto, se va con ellas y está muy bien. Increíble, ¿no? Creo que una información bastante vital, dado que muchas de nuestras universidades y organizaciones a nivel de ingeniería todavía no tienen unidades de ese tipo. En otros países se le llaman OTTs o unidades de transferencia tecnológica, pero muy pocas universidades a nivel de Centroamérica tienen algo así. Y eso es bastante interesante, la experiencia que ustedes tienen y el abordaje que le dan. Creo que es bastante interesante. Muchas veces en Centroamérica no tenemos, por ejemplo, ese esquema de cómo vincularnos al sector productivo, y muchas veces las facultades no saben cómo ir a resolver problemas, sino que son universidades que simplemente están ligadas y asociadas a esquemas de pizarrón y no esquemas desarrollados a resolver problemáticas nacionales o a través del sector productivo o el gubernamental también. Claro, sí, sí, no, acá eso ha tenido un camino continuo, por suerte, creo que hay universidades, yo tengo una experiencia, que a mí yo estoy encantada, pero hay gente obviamente que sabe muchísimo más que yo, que son referentes a nivel nacional, internacional, ya te digo, la gente de la Universidad Litoral, la Universidad Nacional de Quilmes, digo, hay gente muy, muy preparada y que, bueno, ha sido maestros de todos nosotros y nosotros, bueno, así, la praxis te va enseñando y, bueno, después vas reflexionando y por suerte las redes funcionan muy bien para poder compartir experiencias y animarse siempre a tener un poco más de despliegue, ¿no? Además que Súper. ha sido muy importante en términos financieros, o sea, en términos en un momento dado, cuando surgen las UBT en los 90, el presupuesto universitario era tremendamente bajo y el trabajo con el sector productivo sirvió como un apalancamiento de generar algunas inversiones en equipamiento, etcétera, que se pudo dar. Eso no es menor tampoco. Que es súper increíble. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta dentro de lo que es el público en general. Si no, pues podemos dar por terminada la 11ª conferencia. Agradecerte, Gabriela, tu participación dentro de esta 11ª conferencia recurrente de la Cátedra Abierta Latinoamericana de Desarrollo Tecnológico y de Transferencia de parte de la ACSEI. Agradecerte plenamente tu participación. Ha sido una charla muy constructiva, muy reveladora del aspecto argentino, de cómo resuelven sus prácticas de vinculación con la sociedad, y es bastante interesante. Te agradezco mucho y bueno, estamos a la orden y invitada para la próxima conferencia recurrente, que sería en 2 semanas nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Encantada. Gracias. Entonces, invitados a todos nuevamente a la siguiente charla recurrente, y agradecerles pues, a todos ustedes
nuevamente su participación y agradecerles a la 12ª conferencia recurrente, que sería en 2 semanas. Muy amables, gracias.